¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar un poquito acerca del tema 11. Este tema, bueno, es bastante interesante, se llama eh, el materialismo histórico. Es una corriente del pensamiento creada por Carlos Marx, Federico Engels. Se le atribuye más bien a Carlos Marx, aunque bueno, no siempre trabajó solo. También es colaborador con Federico Engels. Y bueno, su forma de explicar la realidad se basa en la dialéctica hegeliana de Hegel, pero vamos por partes. Lo primero, ¿no? Karl Marx nace en el extinto reino de Prusia. Prusia era tal cual un reino, un estado, que desapareció después de la Primera Guerra Mundial, perteneciente a lo que hoy es más o menos Alemania, por aquellos lados. Es donde estaba todo el imperio germano. Él nace el 5 de mayo de 1818 y muere en Londres, Inglaterra, el 14 de marzo de 1883. ¿Sí? Él nace en una familia acomodada, en una familia de clase alta. Él fue periodista, fue filósofo, fue economista, fue investigador de varias cuestiones, pero sobre todo de las ciencias sociales. Una de sus obras más grandes es El Capital, una crítica a este sistema político-económico que hoy conocemos con todas sus bases gracias a Adam Smith, creador del Capital contemporáneo. Bueno, Carlos Marx hace un análisis y una crítica de este sistema en su obra El Capital. Tiene otras obras como El Manifiesto Comunista, como otras tantas ahí donde habla acerca del materialismo histórico. Muy bien, entonces algo curioso es que, por ejemplo, él hablaba mucho sobre la clase obrera, el proletariado, etcétera. Son conceptos que vamos a ver. Pero lo curioso es que él nunca fue proletario. Él siempre fue de clase acomodada. Él nunca trabajó en una fábrica, nunca trabajó en el campo, nunca hizo nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy curioso pues que él hable acerca de todos estos países industrializados, de bla, 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 cuando, por ejemplo, él nunca estuvo directamente en una de esas situaciones. Bien, los conceptos que vamos a ver en este tema y que ustedes los van a ver en Blackboard, que ahí vienen y que a lo mejor no los explican. El primero de ellos es la palabra enajenación, que, bueno, enajenar es distraer. Enajenar quiere decir el mantenerte ocupado pensando en otras cosas para que no te des cuenta de la realidad. Tiene mucho que ver con la alienación que plantea Carlos Marx. Él dice que el capitalismo aliena o enajena a los obreros, sobre todo cuando sus jornadas de trabajo son muy muy largas. Entonces llega un momento en que el trabajo y la vida privada, la vida fuera del trabajo, pues no existe en realidad. Es una misma. El trabajo y la vida en la familia, en el hogar, se vuelven una sola. No hay una separación, no hay una distinción, porque el obrero está tan preocupado por cuánto dinero va a ganar, por cuánto necesita, por qué tiene que hacer, por qué se tiene que levantar temprano, por qué se tiene que acostar muy tarde, etcétera, etcétera, que no le da tiempo de pensar en otras cosas, ¿no? No le da tiempo de pensar en su realidad instantánea, en su realidad palpable, en su realidad de un entorno en el que dice, bueno, espera, mi trabajo me está matando, mi trabajo está acabando con mi vida personal, no tengo una vida personal, el patrón está ganando mucho más de lo que yo gano, etcétera, etcétera. No sucede, no hay. Y, perdón, tuve ahí un pequeño problemilla con la pantalla de mi dispositivo, se me bloqueó, por eso es que vieron que hice ahí tal vez algunas caras y un pero bueno, ya, todo bien. Regresando al tema de la alienación o enajenación, bueno, a eso se refiere, a distraer, a distraer tal cual, ¿no? A no pensar, a obligarlos a pensar en otras cosas que no tienen importancia. Proletariado es otra de las palabras favoritas de Carlos Marx. Proletariado se refiere a una clase social que está conformada por los trabajadores que no poseen los medios de producción, es decir, que no tienen capital para invertir, que no tienen maquinaria, que no tienen nada más que sus manos y su habilidad. Es lo único con lo que cuentan para poder hacer su trabajo. Entonces, lo que venden
ellos es su fuerza de trabajo, su fuerza laboral. Entonces se convierten en el proletariado, en la clase obrera. Esta clase obrera, bueno, puede ser desde clase baja, clase media, incluso el proletariado no necesariamente tiene que ser en fábricas o en campos. Digo, los maestros, por ejemplo, somos proletariados del magisterio, somos proletariado de la educación, porque nosotros, a final de cuentas, lo que vendemos a una empresa, a una compañía, sea paraestatal o del gobierno, pues, o sea privada o lo que sea, pues es nuestra habilidad, nuestro conocimiento. Entonces, no tenemos los medios de producción para poner una escuela nosotros mismos, por lo que necesitamos vender esto que nosotros sabemos hacer, que es dar clases, y bueno, los conocimientos que tenemos, pues es eso nuestra fuerza de producción, ¿no? Entonces también dentro de las clases media, media alta, puede darse el caso de que sean proletariados, siempre que estén vendiendo su fuerza de trabajo como tal, ¿no? Y bueno, el tercer concepto que se menciona es el de la dialéctica. La dialéctica es una forma de interpretar la realidad creada por Hegel, que lo que se trata de esta teoría es que tenemos dos posturas, una tesis o una afirmación o una situación, y una antítesis o una situación contraria, opuesta, que va a chocar. Del choque de esa tesis y de esa antítesis, pues tiene que darse un proceso de cambio, de transformación, que va a resultar en acoplar y mejorar las dos partes en una sola, que se llama síntesis. Es decir, tenemos dos cuestiones antagonistas, por ejemplo, el patrón, en el caso del socialismo, el materialismo científico histórico de Carlos Marx. Tenemos la idea del patrón como dueño de los bienes de producción, tenemos a los obreros como vendedores de su fuerza de trabajo, el patrón como explotador, a ver, está la cámara, acá está la cámara, el patrón como explotador, los obreros como explotados, y bueno, van a pelear, a chocar en este sistema capitalista para entonces conjuntarse en una sola clase social donde ya no hay patrón y obrero, ni explotados ni explotadores, sino que existe una igualdad entre todos, no existe la propiedad privada, es decir, nadie es dueño de los medios de producción, sino que pertenecen a todos, son colectivos. Entonces, bueno, la riqueza se distribuye equitativamente entre todos, que es el socialismo, y es lo que Carlos Marx plantea como la última lucha de clases que se debería de dar en el capitalismo, como última forma antagonista del socialismo o el comunismo utópico, ¿no? Pasamos a una parte un poco complicada del tema, es lo de la infraestructura y la superestructura. Tal vez no lo hayan entendido del todo en Blackboard. Blackboard no lo explica a profundidad, o lo explica como si ya lo supiéramos, ¿no? Y realmente es complicada a veces, la pantalla, complicada esta idea de la infraestructura y la superestructura. Bien, infra significa abajo, supra significa arriba, ¿sí? Entonces tenemos una estructura, aquí está la cámara, tenemos una estructura, y de esa estructura hay una parte abajo y una parte arriba, ¿sí? La parte de abajo, la infraestructura, está conformada por todos los medios de producción, que son los bienes materiales, tanto técnicos como humanos, es decir, todas las máquinas, todo lo que va a hacer que la sociedad produzca bienes de producción, todo lo que sea las fábricas, los obreros, las máquinas, las materias primas, todo, desde actividades primarias como el campo, la agronomía, la pesca, hasta cuestiones secundarias de manufactura de productos. Bueno, en la primera también está la minería, en la segunda ya está la producción o la transformación de estos bienes, y la tercera ya es la comercialización, ¿bien? Entonces todo eso son los medios de producción. Disculpen. También están las relaciones de producción. ¿Qué es una relación de producción? Son esas relaciones que se deben de mantener dentro de esta sociedad. Por ejemplo, la persona que hace mesas, creo que es el ejemplo que viene en Blackboard. La persona que hace mesas
invariablemente tendrá que establecer una relación de producción con la persona que hace ropa. ¿Por qué? Porque la gente que hace mesas pues ocupa ropa para vestirse. Entonces, quiera o no, tendrá que comerciar con la que hace ropa. Y la que hace ropa, pues en el momento en que necesite una mesa, tendrá que comerciar con esta otra persona. Entonces, esas relaciones son básicamente obligatorias dentro de toda sociedad y se les llama relaciones de producción. La superestructura, la parte de arriba, está determinada por toda la parte de abajo, por todos los medios, las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Todo eso va a determinar la parte de arriba, la superestructura. La parte de abajo, la infraestructura, son cuestiones materiales. Perdón, son cuestiones materiales. La parte de arriba, la superestructura, son cuestiones ideológicas. Es la política, la economía, la educación, las cuestiones religiosas, la filosofía, todo lo que tenga que ver con cuestiones sociales, pero que provengan de la mente del ser humano, es decir, que no provengan directamente de cuestiones materiales. Todo eso, disculpen, todo eso es la superestructura. La superestructura nunca va a cambiar si no cambia la forma de producción. Si no cambia la infraestructura, la superestructura va a seguir igual. Es decir, si queremos una sociedad mejor en México, una sociedad con un sistema de educativo mejor, con una política que no sea corrupta, con una economía que sea justa para todos, pues tendremos que cambiar desde abajo, desde nuestra infraestructura, desde nuestras relaciones de producción, desde nuestras formas de producir, todo tendremos que cambiarlo para poder transformar la superestructura. Espero que vaya quedando claro esto de la infraestructura y la superestructura. Y bueno, parece ser que eso es todo de este tema. Es la cuestión más complicada, son los conceptos que no desglosa del todo Blackboard. Entonces, bueno, gracias por todo, muchachos. Y bueno, de eso... perdón. El materialismo histórico, como tal, así ya a manera de conclusión de cierre, para Carlos Marx y Federico Engels, basándose en la dialéctica hegeliana, ellos dicen que la evolución de las sociedades humanas se han dado siempre por esta lucha de clases, desde las sociedades esclavistas, que los esclavos luchan contra los esclavistas y bueno, se crea una sociedad nueva donde ya no hay esclavos, pero va a surgir la burguesía y va a surgir pues el proletariado como tal, va a haber un choque, entonces se va a seguir transformando la sociedad. Para ellos dos, para Carlos Marx y Federico Engels, toda la historia de la humanidad se va a dar por lucha de clases. Una lucha de dos clases antagonistas, como lo es el patrón y el asalariado, o el trabajador, el explotado y el explotador. Esa lucha va a crear transformaciones, esa antítesis y esa síntesis, tesis, esa tesis y esa antítesis van a crear una nueva síntesis. Entonces, así es como se va dando el desarrollo o la historia humana para el materialismo histórico. Y bueno, la dialéctica viene de este filósofo Hegel y es en lo que se basa la doctrina de Carlos Marx y Federico Engels, dialéctica hegeliana aplicada al marxismo histórico, materialismo histórico o materialismo marxista, materialismo científico, son parte de la misma teoría, ¿no? Muchas gracias, chicos, y nos vemos después.